El tema de hoy no es difícil entenderlo. El tema de hoy, lo más difícil es aceptarlo. ¿Están escuchando lo que estoy diciendo? No es difícil entender, y aunque es un tema bastante teológico, porque voy a desarrollar el tema de la salvación en esta mañana, no es difícil entender. Lo difícil va a ser hoy aceptarlo. He orado al Señor durante toda la semana por este mensaje, porque en el desarrollo del mensaje habrán algunos momentos de exhortación, y muchas veces la exhortación no nos gusta, ¿cierto? La exhortación no nos agrada, pero hemos orado para que el Señor toque nuestra vida y toque nuestro corazón. El tema lo he titulado: no hay justo ni aún uno. Y es mi propósito en esta hora presentar que nuestra salvación no depende de qué cosa, mis amados hermanos, de nuestros propios méritos. No depende de eso. Nada de lo que tú y yo hagamos nos sirve para salvación. Porque nuestra justicia, de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos enseña, no es nada. Porque nuestra justicia dice que es como trapo de ¿qué? Es como trapo de inmundicia. Nuestra salvación no depende de nuestros méritos, sino única y exclusivamente ¿de qué, mis amados hermanos? De la gracia y la misericordia de Cristo, que nos es dada por medio de ¿qué? Por medio de nuestra fe en Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios por eso, mis amados hermanos? El cuadro que la Biblia describe de nosotros no es agradable. No es agradable. Algunos versículos, por ejemplo, Romanos 3, del versículo 10 y 12 dice: como está escrito, no hay justo, ni ¿qué dice? Ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Y luego, ¿qué cosa dice? Todos. ¿Pero quiénes todos? ¿Ah? Todos. Todos, dice la Biblia. A una, ¿qué cosa? Se desviaron. A una se hicieron, ¿qué cosa? Oigan, hermano, ese cuadro no es bueno. Dígame a quién le gusta que le digan inútil. Padres, cuidado cuando ustedes a veces en sus momentos de enojo le digan a sus hijos: eres un inútil. Hermano, tenga cuidado con eso. Usted no sabe el daño que puede provocar, hermano, palabras como esas. La Biblia describe nuestra condición de esa manera. Y luego dice: no hay quien haga lo bueno. ¿Usted escucha eso? Y luego dice: no hay ¿cuántos? ¿Cuántos, hermano? ¿Cuántos hay aquí entonces buenos? ¿Cuántos buenos habemos aquí? Ni uno. Eso es triste. Pero ese es el cuadro que la Biblia presenta de nosotros los seres humanos. Siguiente versículo. Romanos 3:23. Por cuanto todos, dice ¿qué cosa? ¿Y qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Todos. Esa palabra todos se repite continuamente. Todos. ¿Cuántos pecaron? Todos. ¿Y qué estamos, hermano? Destituidos. ¿En qué condición estamos? De acuerdo a lo que la Biblia dice. ¿Destituidos de qué? De la gloria. De la gloria de Dios. Este es un cuadro fuerte, este es un cuadro triste. Siguiente versículo.
El sabio Salomón, mire lo que dice. Ciertamente no hay hombre justo, ¿a dónde? Que haga el bien. ¿Y qué cosa dice? ¿Alguno de ustedes puede decirme que nunca ha pecado? ¿Ah? No hay hombre en la tierra, dice, que haga el bien. Y nunca, ¿qué cosa? Y nunca peca. Otro versículo más fuerte todavía aún. 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, ¿qué cosa dice, hermano? Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad, ¿qué cosa? No está en nosotros. No está en nosotros. Esta es la verdad que el apóstol San Pablo trata de presentar en el libro de Romanos. Abran sus Biblias. Por ser las citas un poco largas, no las puse allí, y porque quiero que de alguna manera podamos leerlas en la palabra del Señor. Romanos, mis amados hermanos, vamos a leer en primer lugar el capítulo, déjame ponerme los otros ojos, el capítulo 1 vamos a leer del versículo 18. Mira, hermano, el apóstol Pablo, desde Romanos 1, versículo 18, hasta el capítulo 3 y el versículo 20, Pablo presenta esta verdad que hemos estado hablando en este momento. La verdad es que todos somos, ¿qué cosa? Que todos somos, ¿qué? Pecadores. Y el apóstol Pablo divide la humanidad en tres grupos. Y en más de algunos podemos estar usted y yo. En tres grupos. Escuche bien. ¿Quiénes son los primeros? Los irreligiosos. Ya vamos a saber quiénes son los irreligiosos. ¿Cuál es el segundo grupo? Los moralistas. Y el tercero, los formalistas. ¿Qué cosa? Llámenle legalistas, llámenle fariseos, como quiera llamarle. ¿Ok? El apóstol Pablo, desde el capítulo 1, versículo 18 hasta el capítulo 3 y versículo 20, declara esta verdad, que todos somos pecadores. Y luego presenta tres grupos y divide la humanidad en esos tres grupos. Y en cualquiera de los grupos estamos nosotros. A partir del versículo 18 encontramos el primer grupo. Romanos 1, 18 en adelante. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Sigamos leyendo, versículo 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron la gracia, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue, ¿qué cosa? Entenebrecido. Profesando ser sabios, ¿qué cosa dice? Se hicieron necios. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron
entre sí sus propios cuerpos. Luego vayámonos al versículo 28. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Wow. ¿Está duro eso, sí o no? Bueno. ¿Qué grupo es ese? El primero, los irreligiosos. En otras palabras, estos son los que habiendo conocido a Dios, ¿qué cosa? No le glorificaron. ¿Cuánta gente hay que ha escuchado de la palabra de Dios? ¿Cuánta gente hay que se le ha predicado de la palabra de Dios? ¿Pero la aceptan? No, no la aceptan. La rechazan. Ellos siguen en su estilo de vida. Siguen haciendo las maldades que el apóstol Pablo menciona aquí. Dice que cambian la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Adoran cualquier cosa menos ¿a quién? Menos a Dios. Adoran cualquier cosa menos a Dios. Por eso se les llama los irreligiosos. Porque no aceptan a Dios, aunque conocen de Dios, aunque saben de Dios, pero no lo aceptan, no lo reciben. Cambiaron, dice, la verdad. ¿Por qué, mis amados hermanos? Por la mentira, honrando y dando culto a la criatura antes de quién, antes que al Creador. Y por último, dice, no aprobaron tener en cuenta a quién, a Dios. Por eso se les llaman los irreligiosos. Porque están desconectados totalmente de quién, de Dios. Adoran sus propias, siguen sus propios caminos, siguen en la maldad, se deleitan en la maldad y no toman en cuenta a Dios en sus vidas. Yo creo que con esos no tenemos mayor problema, porque esos son los que están allá afuera. ¿Me explico? Sí, esos son los que están allá afuera. Pero yo dije que el apóstol Pablo divide la humanidad en cuántos grupos. En tres. Y en más de algunos estamos. Hermano, en más de algunos estamos. Todos. Y como diría el apóstol Pablo, de los pecadores, soy el primero. Yo el primero. Segundo grupo. Leamos el versículo, el capítulo 2. Vamos al segundo grupo ahora. Capítulo 2. Y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Dice la Biblia: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, ¿qué cosa dice la Biblia? Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas, ¿qué dice la Biblia? ¿Está duro eso, sí o no? Eso está fuerte. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según en verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen. ¿Y qué cosa dice? Y haces lo mismo. Y haces lo mismo. ¿Crees que escaparás? ¿De qué cosa? Del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice el versículo 10: pero gloria y honra y
paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley, ¿qué cosa? Perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, ¿qué cosa dice? También por la ley serán juzgados. Este es el grupo de los moralistas. Un resumen de estos. Estos miran la paja en el ojo ajeno. ¿Y qué cosa? No ven la viga que tienen ellos. Yo espero que me vuelvan a dejar predicar otra vez. Por eso yo dije, hermanos, que esto es parte de la exhortación. Porque lo que yo estoy tratando de presentar a la luz de la Biblia es que todos somos pecadores. Todos. Ya vimos los que están allá afuera, ¿no? Estos son los moralistas. Los que se sientan, los que miran la paja en el ojo ajeno. ¿Y qué cosa dice? Y no ven la viga que hay en ellos. Estos son los que dedican tiempo y esfuerzo tratando de limpiar ¿qué cosa? ¿Qué cosa? El ojo de su hermano. Estos son los que condenan. ¿Y qué cosa dice? Y critican a los demás. Estos son los que repudian el pecado ajeno. Pero escuchen esto. Pero ¿qué cosa dice? Pero acaricia el pecado propio. Y muchas veces tratando de juzgar a los demás, esconden su propio pecado. Los del primer grupo están perdidos, ¿sí o no? Hermanos, ¿están perdidos, sí o no? Los de este segundo grupo están perdidos, ¿sí o no? Perdidos. Tercer grupo. Vamos siempre en el capítulo 2. Ahora leamos del versículo 17 en adelante. He aquí, tú tienes el sobrenombre de judío y te apoyas en la ley. ¿Y qué cosa dice? Te glorías. ¿Y te glorías en quién? En Dios. Y conoces su voluntad e instruido por la ley apruebas ¿qué cosa? Lo mejor. Y confías que eres guía de quienes, de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y la verdad. Pero mire lo que dice el versículo 21. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a quién dice? A ti mismo. Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿qué cosa dice? Pero hurtas. Había un hermano que había dicho que había cambiado, que ya porque tenía el hábito de tomar lo que no, lo ajeno, lo que no le correspondía. Y en una ocasión visitando la casa de un hermano, ¿verdad? Y hablando y allí jactándose que él pues había cambiado, que era, pero de repente vio por allí un reloj que le llamó la atención. Pero era un reloj despertador. Y no hallaba, le gustó tanto y no hallaba cómo embolsárselo. Y entonces le dice al hermano, hermano, ¿será que usted me puede regalar un vaso con agua? Ah, sí, hermano. Y el hermano se va a traer el vaso con agua. Y mientras el hermano se va, agarra el reloj y se lo embolsa. Se lo embolsó. Pero era un reloj, ¿qué cosa? Despertador. Programado para sonar a cierta hora. Y ya estaba cerca para que sonara. Lo tenía embolsado. Y cuando él seguía conversando, pues ya había embolsado el reloj y seguía conversando, de repente comenzó a sonar el reloj.
Tú que juzgas a otros, dice Pablo. Tú que dices que no se ha de hurtar, ¿y qué cosa dices? Y haces lo mismo. Tú que dices que no se debe de adulterar, ¿y qué cosa? Y adulteras. Tú que abominas de los ídolos, cometes sacrilegio. Y mira, hermano, cuando hablamos de la idolatría, no solo arrodillarse delante de una imagen es idolatría. El espíritu de profecía dice que todo aquello que nos aparta de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Entonces usted y yo podemos ser idólatras, y no porque nos estamos arrodillando delante de una imagen. No porque andamos para arriba ahí, cargando ahí una imagen sobre los hombros, no. Pero todo aquello que nos aparta de Dios se convierte en un ídolo para nosotros. Sigue diciendo la palabra de Dios. ¿Qué versículo? Estamos en el 23 ahora. Tú que te jactas de la ley, ¿con qué dice la Biblia? Con la fracción de la ley deshonras a Dios. ¿Cuántos mandamientos son, hermano? 10. Y a veces le damos pago al pobre hermano que comete adulterio, porque creemos que es el más importante y valioso de todos. Le damos pago al pobre hermano que pues no puede dejar de trabajar los sábados. Le damos duro. Pero ¿qué hay de aquellos que hablan más de la cuenta? ¿Es un mandamiento, sí o no? Pero nunca hemos llevado a junta a un hermano por andar hablando más de la cuenta, ¿no? ¿Y deberíamos de llevarlo, sí o no? Sí. Sí, así como llevamos al adúltero, así como llevamos al que... Es igual. Noten qué interesante, mis amados hermanos. Sigue diciendo la palabra de Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley. Pero si eres transgresión de la ley, tu circuncisión viene a ser incircuncisión. O sea, lo que Pablo estaba diciendo, de nada les sirve que hayan sido circuncidados, pues al final no están obedeciendo como debe de ser. Si pues el incircunciso guardare las ordenanzas de la ley, no será tenido su circuncisión como circuncisión. Y el que físicamente es incircunciso, pero guarda perfectamente la ley, te condenará a ti, que con la letra de la ley o con la circuncisión eres transgresor de la ley. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es, ¿a dónde dice? En lo interior. Y la circuncisión, ¿qué cosa es, hermano? Es la del corazón, en espíritu, no en letra. La alabanza del cual no viene de los hombres, sino de quién. Este es el tercer grupo. El resumen de estos, hermanos, los formalistas religiosos, los legalistas religiosos, son los que están en la iglesia, pero ¿sin qué? Sin Cristo. Y están tratando de obedecer, tratando de cumplir, pero sin Cristo. Y ese era el problema de los legalistas. Ese era el problema de los fariseos. ¿Por qué Jesús le dijo a Nicodemo, necesitas nacer de nuevo? Si Nicodemo estuviera hoy con nosotros, Nicodemo fuera el mejor miembro de la iglesia. Le daríamos todos los cargos habidos y por haber, por ser el miembro idóneo. Pero Jesús conocía su corazón. Y cuando trató de filosofar con Jesús, Jesús fue al punto. Y Jesús trató de decirle, a mí no me vengas con cuentos, no vengas con argumentos. Lo que tú necesitas es nacer de nuevo. ¿Había cumplido, sí o no? Sí. El joven rico, ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿Qué le dijo Jesús? Guarda los mandamientos. Dijo, si eso es lo que tengo que hacer, estoy listo. Llévame, Señor. Estoy listo ya. Pero ahora el Señor le dijo, ¿qué? Vende lo que tienes, dalo a los pobres, y entonces ven y siguen. Y entonces su actitud y su rechazo a seguir a Jesús demostró que había estado guardando reglamentos simplemente por pura tradición, pero desprovisto de quién? De Cristo Jesús. Tú puedes obedecer, pero sin Cristo. Podemos cumplir, pero sin Cristo.
Por eso cuando en San Juan 14:15, cuando el Señor nos manda a guardar sus mandamientos, ¿bajo qué base debemos de hacerlo? San Juan 14:15, ¿qué dice? Si me amáis, ¿qué cosa dice? Guarda mis mandamientos. Porque la obediencia tiene sentido cuando amamos a Cristo. Cuando no amamos a Cristo, la obediencia se vuelve una carga, se vuelve un peso. Pero también este representa al esforzado y sincero, pero tristemente equivocado cristiano, porque confía en sus buenas obras. ¿Para qué, hermanos? Para ganar el cielo. Ahora, ¿están perdidos los del primer grupo? ¿Están perdidos los del segundo grupo? ¿Están perdidos los del tercer grupo? Entonces, ¿qué nos queda? La gracia. Entonces, ¿qué nos queda? Gloria a Dios porque la Biblia no termina ahí, mis amados hermanos. Gloria a Dios porque la Biblia presenta el problema y lo presenta de manera clara. Pero juntamente con el problema, la palabra de Dios también nos da la solución. La palabra de Dios nos presenta el remedio. Y Romanos 11:32 dice, porque Dios sujetó a todos, ¿en qué dice? En desobediencia. ¿Para qué dice, hermano? Para tener misericordia ¿de quién? De todos. Gloria a Dios, mis amados hermanos. Si todos somos pecadores, entonces todos merecemos ¿qué cosa? La misericordia ¿de quién? De Dios. O podemos tener, más bien dicho, la misericordia de Dios porque no la merecemos. Hay una historia, y lo puse ahí para que no se me olvidara. Se dice que el Napoleón Bonaparte había condenado a muerte a un joven por 2 crímenes que había cometido. En el primero se le había perdonado, pero ya un segundo crimen ya no se le perdona y fue condenado a la horca. Pero ese día que iba a ser ahorcado, aquella madre de ese joven que había cometido los crímenes por los cuales estaba siendo condenado, va donde Napoleón Bonaparte y le dice, mi general, por favor le suplico misericordia para mi hijo. Y Napoleón le dice, no, con tu hijo lo que hemos de hacer es justicia. Justicia. Pero una vez más, aquella madre atribulada vuelve nuevamente a suplicarle y le dice, mi general, por favor, te suplico que tengas misericordia de mi hijo. Y entonces Napoleón vuelve a decirle, mujer, tu hijo no merece misericordia, no la merece. Pero entonces aquella madre acongojada le dice, mi general, precisamente por eso se llama misericordia, porque no la merece. Merece morir, pero le suplico misericordia, porque no se la merece. Hermanos queridos, es el mismo cuadro de nosotros. Estamos condenados, sentencia de muerte para nosotros. Y lo único que puede salvarnos es la misericordia de Dios. Es la misericordia de Cristo. La merecemos. Vuelvo a preguntar, ¿la merecemos? No la merecemos. Todos los que estamos en la iglesia, mis amados hermanos, necesitamos la misma misericordia. Los
Los que están allá afuera necesitan la misma misericordia. Los que están en la silla del juez necesitan la misma misericordia. Los legalistas necesitan la misma misericordia. Gloria a Dios porque la Biblia no termina allí. Gloria a Dios porque la solución también nos es presentada. Y hermanos queridos, es verdad, no podemos negar que estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero es verdad también que somos justificados. ¿Qué cosa, hermano? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén, mis amados hermanos. Sí, gloria a Dios por eso. Sí, es verdad, no podemos negar. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Todos lo estamos. Pero mediante Cristo Jesús, mis amados hermanos, hay redención para nuestra vida. Y somos justificados, dice allí, gratuitamente, mis amados hermanos. No lo merecemos, no podemos ganarlo. Nos es dado. Es verdad que todos somos pecadores. Pero es verdad que si confesamos nuestros pecados, ¿qué dice la Biblia? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda nuestra maldad. Yo no sé cómo llegaste hoy a la iglesia, pero la misericordia del Señor está dispuesta para nosotros. Es verdad que todos estamos bajo condenación eterna, todos. Pero también es verdad que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y termino con el versículo que iniciamos. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de nosotros, pues es un don de quién. Y termino con una historia que es muy posible que la haya contado, pero me calza bien para terminar en esta hora. Un cristiano soñó que estaba entrando al cielo. Es una anécdota, hermanos, que me permite ilustrar lo que quiero para concluir el mensaje en esta mañana. El cristiano soñó que estaba entrando al cielo, que estaba llegando al cielo. Y todos saben, ustedes saben que todo el mundo pinta a San Pedro, ¿no? Como el diácono, el que está allá en la entrada recibiendo a todos los que están llegando al cielo, ¿no? Y entonces, San Pedro los estaba pasando delante de él de uno en uno. Y entonces San Pedro le dice, ya están aquí, ya están cerca, ya están acá en el cielo, pero para entrar y disfrutar de todas las mansiones celestiales, pues vamos a hacer un pequeño examencito. Vamos a hacer un pequeño examencito. Ah, vaya, y el cristiano también, listo. Dime de qué se trata. Y entonces San Pedro le dice, mira, yo te voy a ir mencionando algunas cosas de las que tú tenías que hacer cuando estuviste allá en la tierra. Y por cada cosa, de acuerdo a la respuesta que me des, yo te voy a asignar un puntaje. La cantidad de puntos que tienes que hacer son 1000 puntos. 1000 puntos. Ya estás aquí. Solo necesitamos nada más ese detallito. Listo. Y el cristiano se frotaba las manos y dice, listo, no hay problema. Dime, ¿qué cosa? Dime. Y entonces San Pedro comienza, a ver, dime, ¿qué tan fiel fuiste a tu señora, a tu esposa? Le dice el cristiano, hasta en el pensamiento. Jamás la traicioné. Jamás se me ocurrió pasar a alguien más en mi mente. Y entonces San Pedro le dice, tienes un punto. Y entonces el cristiano mira a San Pedro y le dice, un punto para aguantar a esa mujer toda la vida. Y
San Pedro le dice, deja de estar hablando de tu mujer que te lo voy a quitar. El cristiano un poco frustrado, ¿no? Porque solo un punto. ¿Y cuánto necesitaba? 1000. Entonces, dime otra cosa, dime algo más. A ver, le dice, ¿cómo te fue con tu obediencia al cuarto mandamiento? Ah, aquí sí me va a dar un buen punto. Aquí se me va a dar unos 100 puntos por lo menos. Mira, le dice, nunca trabajé un sábado. Nunca trabajé un sábado. Fui fiel al Señor, de puesta a puesta, como la Biblia lo decía. Y entonces San Pedro le dice, tienes otro punto. Entonces el cristiano, mira, un punto por todos esos días que yo dejé de trabajar. ¿Tú sabes cuánto dinero yo pude haber ganado en esos días? Y solo me das un punto. Y San Pedro le dice, sí, tienes un punto. Y deja de hablar del mandamiento de Dios que te lo quita. Bueno, dime algo más. Tiene que haber algo que me dé puntos de una vez, decía el cristiano. Dime, ¿cómo te fue con tu fidelidad a Dios? Con tus diezmos, con tus ofrendas. Dijo el cristiano, hasta de más daba. Tú pedías el 10, yo daba el 15, daba el 20, ofrendas, a diestra y a siniestra. Y entonces San Pedro le dice, te doy medio punto por eso. Y el cristiano le dice, pero San Pedro, medio punto. ¿Tú sabes cuánto dinero yo di? ¿Tú sabes cuánta plata yo di en la iglesia? Yo pude haber ocupado ese dinero para comprar otras cosas, para satisfacer otras cosas, pero lo llevé a la iglesia. ¿Tú sabes cuánto plata? Y el punto fue que cada cosa que San Pedro le iba diciendo, medio punto, un punto. Y ya el cristiano frustrado, porque veía muy lejos los 1000 puntos. Entonces le dice a San Pedro, le dice, mira San Pedro, ya no me digas nada. Yo creo que así me vas a regresar otra vez. Mira San Pedro, aquí lo único que me queda es hacer uso de la gracia y la misericordia de Cristo. Y entonces San Pedro le sonríe y le dice, hermano, tienes 1000 puntos. Bienvenido. No por obras, para que nadie se gloríe. Es por gracia, es por misericordia. Pero recuerda lo que dice el apóstol Pablo también. ¿Será que porque ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, seguiremos pecando? De ninguna manera. De ninguna manera. Somos salvos por gracia, pero una vez habiendo sido salvos, somos llamados a vivir una vida que honre y glorifique el nombre de Dios. Que Dios nos